Pues yo me he contenido en el tiempo de testimonios, porque no soy miembro de la Iglesia, pero como bien os ha explicado nuestro pastor, Moisés, debido a la relación que tenemos y a la amistad, pues he seguido muy de cerca la evolución de la obra aquí, en Castellar, pero también la adquisición de este local, el acondicionamiento, todas las preocupaciones, obstáculos, dudas, inquietudes, y en todas ellas el Señor se ha glorificado. De eso no cabe la menor duda y todos lo habéis manifestado con vuestros testimonios, con vuestras palabras. Y la verdad es que yo la verdad siento muy de cerca a esta iglesia. Y sois, bueno, a muchos os conozco, aunque llevéis las mascarillas, igual a mí otros no me conocéis, pero en cualquier caso, quiero que sepáis que todos, desde el hermano Moisés, a todos y cada uno de vosotros, también Alfredo y otros cuantos más que conozco, estáis no solo en mis oraciones, sino en las de nuestra iglesia. Así que estamos muy felices, muy contentos de que una iglesia del Señor, un punto, no me gusta esa expresión, porque un punto es una cosa muy pequeñita, pero bueno, un punto de testimonio del Señor Jesucristo esté aquí, en Castellar del Vallés, pueblo que tuvo en su tiempo su presencia evangélica, pero parecía que eso había desaparecido, pero el Señor tiene sus tiempos para todo, absolutamente para todo. Bueno, tengo la tendencia a enrollarme como una persiana, eso dice mi mujer, así que voy a tratar de ir al grano. Pero también quisiera decir que, hermanos, voy a traer la palabra del Señor. Esta mañana vamos a predicar sobre el Salmo 103, pero tengo la extraña sensación de que todo lo que voy a decir, si no todo casi, ya se ha cantado, se ha orado y se ha dicho. Así que no sé si casi mejor, Moisés, lo dejamos aquí. Reafírmalo. Lo reafirmo. Gracias, hermano. Bien, entonces lo reafirmaré. Porque de verdad, hermanos, no es un decir, pero realmente de todo lo que hemos hablado, de lo que habéis hablado, de lo que os he explicado, cantado y orado, es de lo que vengo a hablar yo también esta mañana, o más bien la palabra del Señor viene a decirnos esta mañana. Así que con una breve oración vamos a pedir que el Señor dirija este tiempo de parte de Él delante de vosotros. Señor, alabado seas, Padre, por tu misericordia manifestada hacia tus hijos, hacia tu iglesia, desde la eternidad hasta el tiempo presente, y así será hasta tu venida y hasta la eternidad venidera, interminable. Señor, gracias, bendito y alabado seas por todos tus beneficios hacia tu pueblo y también hacia esta iglesia local aquí en Castellar del Vallés, hacia todos y cada uno de los hermanos que aquí se congregan, también hacia el liderazgo, hacia el hermano Moisés, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu misericordia, porque tú eres bueno y porque ahora queremos deleitarnos en esa bondad. Queremos deleitarnos en esos beneficios que permanentemente derramas sobre nosotros, aun sabiendo cuán inmerecedores somos de ellos. Pero tú eres bueno y tus misericordias son nuevas cada mañana. Así que ahora te rogamos, te ruego, que sean deleitables a ti los dichos de mi boca, las meditaciones de mi corazón y mi preparación, y que pueda presentar el pan de la palabra de Dios, la carne de la palabra de Dios, como manjares deliciosos ante tus hijos, ante tu iglesia. Señor, Dios, el Espíritu Santo, dirige todas las cosas, que sean para tu gloria, honra y alabanza siempre. Te lo pedimos a través del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, en el Evangelio de Lucas, no hace falta que busquemos, en el capítulo 17, si recordáis, se da un pasaje en el que el Señor sana a 10 leprosos. Y de estos 10 leprosos parece que mientras se van sanando, porque parece que se van sanando por el camino, el Señor los envía a que vayan a Jerusalén, ellos son restaurados totalmente en su salud, y 9 que son israelitas no se dan la vuelta, solamente hay uno que es samaritano que se da la vuelta. Se da la vuelta y, como lo vemos en los versículos, repito, podéis buscarlos, si no es necesario. En los versículos 15 en adelante, vuelve este hombre,
samaritano, dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este pasaje resalta muchas cosas, pero su punto principal no es tanto el poder del Señor Jesucristo para sanar cualquier tipo de dolencia, ni siquiera el punto es la misericordia y la compasión del Señor Jesucristo, aunque también puede destacarse. La cuestión que destaca este pasaje es el agradecimiento, o la falta de agradecimiento, ¿sí? Al final el que vuelve es un samaritano, alguien despreciado por la nación de Israel y que tampoco estaba en muy buenas relaciones con la nación de Israel. Y es que, yendo al punto, uno de nuestros peores defectos, de todos los seres humanos, es la ingratitud. La ingratitud. La ingratitud nos molesta muchísimo cuando otros son ingratos hacia nosotros. Ahora, no nos molesta tanto cuando nosotros somos ingratos hacia los demás. En el Nuevo Testamento hay un llamado permanente a la gratitud. Si queréis, podemos verlo también muy a vuelo de pájaro y repito, podéis acompañarme en la lectura de las Escrituras. Si vamos a Filipenses, lo veremos, Filipenses 4, 6 y 7, ahí estamos viendo, fijaos, por nada estéis afanosos, dice el apóstol Pablo, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sí? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La gratitud forma parte. Da igual aquellas cosas que le pidas al Señor, los ruegos, las oraciones, pero siempre con acción de gracias. Con reconocimiento de que es Dios quien otorga y quien quita, y de quien depende absolutamente todo lo que recibamos. Luego, si vamos a Colosenses 3:17, ya os dije que iba a ser muy abuelo de pájaro, Colosenses 3:17, fijaos, allí está diciendo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Hermanos, sea lo que sea que hagamos, que podamos agradecer a Dios por ello. Lo que sea. Antes, el pastor Moisés ha dejado muy claro que toda nuestra entera vida es adoración. Siempre estamos adorando, no solo ahora también. Pero nuestra entera vida es un sacrificio delante del Señor, es una ofrenda, es adoración al Señor. Hermanos, que no hagamos nada, absolutamente nada, por lo que después no podamos decir gracias. Así que la palabra permanentemente nos está llamando a estas cosas. Por último, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, fijaos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y si alguien quiere saber lo que quiere decir en griego la palabra todo, os lo voy a decir. Todo. Exactamente eso. Todo. Eso es lo que quiere decir. Ni más ni menos. Dad gracias en todo. Hay quien se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Será esta chica o este chico con el que tendré que iniciar una relación de noviazgo de cara al matrimonio? ¿Será esta la iglesia en la que debo congregarme? ¿Deberé de cambiar de trabajo? Vivimos muy interesados en cuál es la voluntad o el propósito de Dios para nosotros. Bueno, creo que no nos corresponde a nosotros en última instancia determinar en asuntos específicos cuál es la voluntad de Dios. Eso lo sabe Él. Pero siendo bíblicos, con la autoridad de las Escrituras en la mano, sí que os puedo decir una cosa. Que demos gracias por todos es la voluntad de Dios para ti y para mí. Que demos gracias a Dios por todos. Esa es su voluntad. Al menos la palabra nos lo deja bien claro. Creo que nadie lo puede dudar. Dar gracias en todo y por todo. Debemos de desarrollar el hábito de dar gracias. Porque sí, hermanos,
aunque suene raro, debemos de esforzarnos por generar el hábito de ser agradecidos, porque habitualmente tendemos a no serlo. Nos olvidamos muy pronto de las bendiciones de Dios. Pero la gratitud es clave también para combatir cosas como el descontento o como un espíritu quejumbroso. Y al final estas cosas, el descontento y un espíritu quejumbroso, son fuente de multitud de problemas y de pecados, podríamos decir. Pero hermanos, el principal motivo por el cual debemos de ser agradecidos, y creo que en esta mañana se está siendo agradecido con el Señor, y así debería de ser cada día de nuestra vida, no obstante, el verdadero y principal motivo por el cual debemos de ser agradecidos es para cumplir con el propósito con el que tú y yo hemos sido hechos, con el que tú y yo hemos sido creados. Dice una vieja confesión de fe escocesa, pregunta, catecismo menor, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Amén. Ese es nuestro fin, glorificar a Dios y disfrutar, gozar de Él por siempre. Así que, ya que entendemos que parece un hábito, porque por eso hay tanta insistencia en las Escrituras hacia el dar gracias, hacia el ser agradecidos, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, acompañadme, ahora sí, y ahí nos quedaremos, aunque quizá veamos algunos versículos bíblicos más, al Salmo 103. Salmo 103, versículos del 1 al 5. Nos quedaremos en esos primeros 5 versículos. Salmo 103, versículos del 1 al 5, es un salmo de David. Y dice así la palabra del Señor. Si todos lo tenemos, Salmo 103, ¿sí? Dice: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y hasta aquí la palabra del Señor. Y David está iniciando este salmo haciendo algo que todos hacemos permanentemente, lo que pasa es que a lo mejor no somos conscientes. David está hablándose a sí mismo. Esto es un soliloquio personal. Está teniendo, utilizando la terminología del día de hoy, un diálogo interior. Se está hablando a sí mismo. ¿Veis? Bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía. Hermanos, al cabo del día, la persona con la que más vais a hablar, aunque os parezca mentira, es vosotros mismos. Evidentemente no de una forma consciente y la mayoría de las veces de forma silenciosa, si no podríamos tener algún problema. Pero la persona con la que más hablamos es con nosotros, reconozcámoslo o no. Y de este diálogo interno también hemos de reconocer otra cosa. Depende muchísimo tu estado anímico, tu estado mental. Es clave. Determinará este diálogo cómo reaccionas a las circunstancias que te envuelven, a los asuntos que de repente aparecen en tu vida, a los dilemas que tienes. Lo que te dices a ti mismo te va a levantar anímicamente o va a hacer que te hundas en el pantano del desaliento profundamente. No las circunstancias, ¿no? No, sino más bien lo que nos decimos a nosotros mismos acerca de las circunstancias que nos envuelven. Y en el Salmo 103 vemos a David ordenándole a su alma, o sea, a sí mismo, está diciendo David, ¿sí? David, a ti mismo. Él está hablándose a sí mismo, le está diciendo, fijaos, versículo 2. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No sabemos por qué escribió esto David. No se nos dice. Algunos salmos tienen un encabezamiento un poco descriptivo, pero lo que está claro es que David tenía que recordarse esto a sí mismo. ¿Por qué? Quizás estaba pasando un momento de apatía, de enfriamiento, de temor, de angustia, de pruebas. No lo sabemos. Sabemos que la vida de David fue convulsa. Pero cualquiera que fueran las circunstancias, como no las sabemos, una cosa sí que sabemos, que David
quería alabar a Dios con toda su alma. Quería bendecir a Dios con toda su alma, con todas sus ganas. No quería olvidarse de los beneficios de Dios. Y creo que todos los que conozcamos mínimamente la historia de David, sabemos que fue bendecido y guardado por Dios en infinidad de veces. Antes de ser rey, durante que fue rey y en los días finales de su reinado, David no quería tratar los dones de Dios con falta de aprecio. Y esto es algo que vemos repetidas veces en la Biblia. Un llamado a no olvidarnos de los beneficios de parte de Dios, a no olvidarnos de las misericordias de Dios. Por ejemplo, si vamos a Deuteronomio, capítulo 8, y vamos a los versículos del 11 al 14, fijaos lo que está diciendo aquí Moisés a la nación de Israel. Cuídate, atención, cuídate, pon cuidado, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de que Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, etc. ¿Lo habéis fijado? No te olvides. No te olvides. Y este versículo no solo nos está diciendo que Israel, el pueblo de Dios en definitiva, no debe de olvidarse de las bendiciones o beneficios de Dios. Este versículo está diciendo que el orgullo es la causa de la ingratitud. Que el orgullo es la causa de que nos olvidemos tan fácilmente de todo lo bueno que Dios hace por ti, por mí, por cualquiera de nosotros. Aún en su gracia común, en su misericordia a toda su creación y criaturas, aún aquellos que no están en Cristo, Él obra bondades increíbles y maravillosas, permanentes. Pero esto es específico para el pueblo de Dios. El orgullo nos lleva a pensar que las bendiciones que recibimos, las recibimos por nuestra propia capacidad. Es decir, yo soy un tipo responsable, yo soy un tipo trabajador, de confianza, por lo tanto he podido prosperar en el trabajo, recibir este aumento, ahora comprarme esta casa, ahora este coche. Y perdonad, estoy hablando en el terreno de lo material. Ya sé que las bendiciones de Dios exceden o están muy por encima de lo material. Pero estoy poniendo esto como ejemplo para que veamos que muchas veces pensamos que es por nosotros mismos que conseguimos las cosas. Y eso es una semillita, una raíz de orgullo que todos podemos atesorar ahí dentro. Y es curioso porque cuanto mayores son los dones de Dios, más autosuficientes nos creemos a veces, y más pensamos que es por causa nuestra que lo hemos conseguido, y mayor en el fondo entonces es nuestra ingratitud. Pero la verdad, hermanos, es que lo que nos enseña la palabra del Señor, lo que no deberíamos de olvidar nunca los cristianos, lo que nos enseña el mismo Evangelio de Jesucristo, es que cuanto más inmerecido es el don, mayor debería de ser la gratitud. ¿Verdad? Al fin y al cabo, este es el Evangelio. Hemos cantado a la gracia de Dios en Cristo, algo que hemos recibido de manera inmerecida. Imaginaos que una persona un día aparece en la puerta de vuestra casa, y ya sé, voy a tratar temas un poco terrenales, pero creo que nos ayudan a enfocarnos en el asunto. Alguien se presenta en la puerta de tu casa y te ofrece, no sé, vamos a decir, el último modelo de Mercedes, nuevo, de trinca, con las llaves. ¡Hala, toma! Para ti. Y además lo hace alguien al cual tú has tratado fatal. Pero fatal. No solo eso, lo has deshonrado, lo has despreciado públicamente. Evidentemente no había motivos para recibir nada de esta persona. Nada bueno, me refiero, ¿no? Esa persona estaría en su derecho de abstenerse completamente de hacerlo. No había motivos, pero esta persona decide mostrarte este favor.
Un favor que es mucho mayor de lo que te mereces, al menos de parte de esa persona, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pues esto es lo que hace Dios, pero de forma infinitamente mayor. Infinitamente mayor. Todo lo que Dios nos da es fruto de su gracia, a través de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la gracia, hermanos, no es solo un favor que se otorga a alguien que no lo merece. No, es algo más. Es un favor que se otorga a alguien que merece todo lo contrario del bien que se le está haciendo. ¿Me he perdido con esto? ¿Sí? Recibimos algo que no merecíamos. Más bien merecíamos todo lo contrario de esta misericordia, de este amor, de esta compasión que se nos muestra en Cristo. Al fin y al cabo, hermanos, perdonad que me ponga tan terrible, sé que es un día de fiesta, lo único que tú y yo merecíamos era el infierno. ¿Estás de acuerdo? Eso era lo único que tú y yo merecíamos, lo único a lo cual nosotros en justicia podíamos aspirar. Es más, por mérito propio. Sin embargo, el mero hecho de que tú y yo estemos hoy aquí, el hecho de que estéis aquí sentados y yo esté aquí predicando la palabra del Señor, escuchando su palabra, y que además saber que lo que nos aguarda es la gloria, hermanos, esto ya es razón para darle gracias, caer postrados delante del Señor a la manera de aquel leproso samaritano y hacerlo permanentemente. ¿Qué mayor beneficio hay que ese? Que los cristianos a veces no se gozan tanto de su salvación en Cristo porque no son conscientes de la horrible condenación de la que hemos sido redimidos. No os animo a que estéis todo el día pensando en el infierno, pero hermanos, hemos sido salvados de eso. La expresión ser salvos nada más que indica eso, que hemos sido salvados de un peligro. ¿Cuál era el peligro? Alguien dirá, tus propios pecados, es verdad. Circunstancias adversas, es verdad. De las mentiras de este mundo, es verdad. De la separación de Dios, estamos de acuerdo. Pero hermanos, reconozcámoslo, en última instancia, se nos ha librado de la condenación eterna en las llamas del infierno. Pero como muchas veces nos pensamos que eso es un chiste, no nos levantamos cada mañana saltando de gozo de la cama, diciendo, alabado seas, Señor. ¿Hay motivos de gratitud? Claro que hay motivos de gratitud, hermanos. Claro que sí, claro que sí. Y esto ahora nos lleva a todos los beneficios que David está diciéndole a su alma, o sea, a sí mismo que Dios le ha dado. Y si queremos ser agradecidos, hay una lección, algo que nos va a ayudar muchísimo. Cuando somos agradecidos, hemos de ser específicos. Te puedes decir, gracias por todo, Señor. Y estará bien dicho. Pero bueno, tú imagínate que tienes un problemón gordísimo y vas a casa del pastor Moisés y el pastor Moisés te recibe y él está escuchándote, animándote, aconsejándote, orando contigo durante horas y horas. Y no solo eso, sino que además te muestra una hospitalidad exquisita. Te trata como a uno de su familia. Te invita a cenar, te agasaja, vamos, maravilla. ¿Bien? Y cuando todo esto ha terminado, en la puerta le dices, vale, gracias, adiós. A ver un momento. O, un gracias por todo, adiós. El pastor Moisés no hace eso para que le deis las gracias, ¿eh? Siervos inútiles somos y hacemos lo que teníamos que hacer. Pero realmente con un vale, gracias a Dios, hasta luego, ¿creéis que queda equilibrado con la realidad del beneficio que habéis recibido? Claro que no. Uno debe de ser específico. Gracias por tu comprensión, gracias por tu tiempo, gracias por tu misericordia, gracias por el consejo, gracias por tu hospitalidad, gracias por esta cena tan rica que ha hecho Rosa. Gracias, Rosa, por cierto. Específicos. Yo me pregunto si somos específicos en nuestras oraciones, o si somos específicos cuando pensamos en las bendiciones de Dios. Porque yo no estoy dudando que ninguno de los que estamos aquí no agradezcamos al Señor cada día sus muchas bendiciones. Estoy seguro de que sí, pero la pregunta quizás es más bien que nos tenemos que hacer individualmente. ¿Estoy siendo específico por todas esas cosas al final del día? O a veces estoy tan cansado que caigo rendido en la cama y dices, gracias, Señor, por todo, perdóname, y la siguiente frase ya está roncando. Bueno, a veces puede pasar en días agotadores y extenuantes.
Pero cuando es una constante, nos vamos deslizando suavemente por la cuesta del ser desagradecidos. Así que, hermanos, hemos de ser específicos. Y David lo está siendo. Él no se limita a dar gracias, Señor, y ya está. No, fijaos, versículo 3. La primera de las cosas que él dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y como hemos visto un poquito en la introducción, es el primero y más importante de todos los beneficios que recibimos de Dios. Nuestro mayor problema, hermanos, a día de hoy, no es el coronavirus, ni que perdamos nuestro trabajo, ni la pérdida de libertades civiles o lo que llaman derechos fundamentales, o incluso que nos prohíban volver a reunirnos presencialmente en la iglesia. Eso no son los mayores de nuestros problemas. Todo esto en el fondo son minucias. Nuestro mayor problema es el pecado. Y el problema de este problema es que nadie es consciente de que este es el problema. ¿Queréis que lo repita? No, me ha quedado claro. Creo que está claro, ¿no? Tú sales a la calle y haces una encuesta. Vas a pasarte ahora por Castellar y pregunta a la gente cuál es su mayor problema. Alguien te va a decir: no, mi problema es el pecado. No va a decir nadie esto, en absoluto. Bueno, salvo que sea un hijo de Dios, entonces quizás te lo diga. Nuestras circunstancias no son el problema. El pecado es el problema. El pecado hace añicos nuestras circunstancias, hace añicos las relaciones, hace añicos nuestra alma. Acarrea un montón de problemas emocionales, físicos. Por encima de todo, como hemos dicho antes, nos separa de Dios. O, en el caso de los hijos de Dios, enturbia nuestra comunión y relación con Dios. Y nos aleja de su gloria, en el caso de los que no están en Cristo. Y nos condena, como hemos dicho antes, al infierno. Pero, y aquí viene el motivo de agradecimiento, es que hay una buena noticia, y que es el Evangelio que todos predicamos y creemos y anunciamos. Dios, por medio de Jesucristo y su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, ha expiado todos nuestros pecados, los ha limpiado. Y como ha dicho nuestro hermano Alfredo antes, nos ha declarado justos. No que seamos justos, sabemos que aún tenemos mucho que limpiar, ¿o no? Pero delante de Dios, gracias al Señor Jesucristo, gracias a su justicia imputada, Dios nos ve como Él ve a su propio Hijo. Nos ve justos. No me digáis si no es motivo para empezar a saltar y a gritar aleluya. Tranquilos, no lo hagáis. Pero es motivo suficiente. Esto es una maravilla. Todo esto es muy doctrinal. Oye, Javier, ¿qué doctrinal es este sermón? No, es que estas doctrinas son gloriosas. Son para postrarse y caer llorando de gozo delante del Señor. Qué gran motivo de agradecimiento tenemos cada día. Decir: Señor, tú me ves a mí como ves a tu Hijo. A cambio de haberle tratado a Él como me merecía yo. Por favor. Qué gozo indescriptible. Y sí, las personas afuera no son conscientes de eso, pero nosotros sí. Y todo esto lo recibimos sin merecerlo, por gracia. Y la gratitud hacia esto es todavía mayor cuando sabemos el costoso precio de la salvación. El precio de la cruz. Dios Padre entregando a su propio Hijo a favor nuestro. Hermanos, motivos de gratitud, como decía cierto cantautor, nos sobran los motivos, nos sobran. Pero este es el principal, no penséis que es el primero por una cuestión arbitraria. David sabe que lo principal en la vida de un creyente es que ha sido salvado, que Él ha borrado todas nuestras iniquidades, todas nuestras maldades, todos nuestros pecados. Y ahora sigue con la lista. Pasa de esos pecados que son espirituales, ahora pasa a otro tipo de problemas que son más bien físicos. Fijaos el versículo 3, el que sana todas tus dolencias. Es decir, nuestras enfermedades. Y las traducciones que vierten también bien la palabra enfermedades. Y cuidado, porque alguien dirá: pero es que los cristianos pueden enfermar. ¿Qué es esto de que los cristianos pueden enfermar? Por ahí hay
Personas que dicen que no, que un cristiano no puede enfermar, y si lo hace es porque hay oculto pecado en su vida no confesado, o por falta de fe, lo cual es un pecado también, porque es incredulidad. No, en absoluto. No. Este texto deja implícito que un cristiano puede enfermar, porque si no, ¿qué necesidad hay de que después el Señor le sane? ¿Sí? Va implícita la sanación con el hecho de que podamos enfermar. No hay otra. Podemos. Tristemente, podemos enfermar. David experimentó la enfermedad. Pero cuidado, tampoco se nos dice que Dios nos va a sanar de todas las enfermedades, porque si uno toma este versículo de esta manera, pues bueno, sí, puedo enfermar, pero el Señor me va a sanar siempre. Pues no, hermanos. Hay hermanos fieles, buenos hijos de Dios, que enferman, lo pasan muy mal, incluso algunos llegan a fallecer por enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que este texto nos está diciendo es que cada vez que te sanas de una enfermedad, es Dios quien ha obrado en esa sanación. ¿Sí? ¿Me explico? Cada vez que nos sanamos, es porque Dios ha obrado para que seamos sanados. Y Dios usa medios. Dios usa los médicos, Dios usa la medicina, Dios usa ciencia, los cirujanos, y sí, a veces obra de forma inexplicable y milagrosa. Hay médicos que muchas veces se sorprenden y dicen a creyentes: oiga, no sé qué ha pasado aquí. Realmente no lo sé, pero usted está bien. No es normal. Y quizá todos conozcamos experiencias así. Y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Hay recuperaciones inexplicables. Pero la cuestión principal de este versículo es que quien está detrás de tu sanación, de tu recuperación, es Dios. Y sí, ya puedes pagarte los mejores médicos, tener la mejor mutua, los mejores tratamientos, la mejor cirugía, la mejor clínica, todo lo que tú quieras. Pero si Dios no está detrás de esto, no vas a experimentar la sanación. Cuidado, que no experimentemos la sanación no quiere decir que hayamos sido dejados tampoco de la mano de Dios. Tampoco lo veamos de esa manera. Porque Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios da y Dios quita, y nosotros recibimos de Dios tanto lo bueno como, permitidme entrecomillarlo, lo malo. Eso nos lo muestra la misma historia de Job. ¿Lo veis? Pero, de nuevo, Él es aquel que sana tus dolencias. Dios es quien da la sabiduría a los médicos. Dios es quien les da el conocimiento y les ayuda a encontrar las mejores terapias. Es el que pone manos expertas en los cirujanos. Hermanos, no sé si alguno de vosotros ha padecido el COVID-19, pero si lo has padecido y estás aquí, evidentemente entiendo que te has recuperado. Dios ha estado detrás de esa recuperación. Es el causante de esa recuperación. ¿No te has contagiado del COVID-19? Dios te ha preservado de ser contagiado del COVID-19. Dios te ha preservado. ¿Algunos de tus familiares o conocidos han fallecido por causa de la COVID-19? Bien, es Dios quien ha determinado que el tiempo de esa persona a este lado de la eternidad concluya y pase a su presencia. Todo está en las manos del Señor. Y Él es el que sana. No lo veamos al revés. Como busqué el médico apropiado, el Señor me sanó. Te ha sanado Él. Independientemente del médico. Hombre, ayudará que sea bueno el médico. Yo recomiendo que tengáis un buen médico. Pero es el Señor que está detrás. Así que, de nuevo, en todos estos casos, no tenemos motivo, los que estamos hoy aquí, además, sanos, salvos, o los que estáis en vuestros hogares, que por cierto no os he dicho nada, no hay motivos aquí para alabar al Señor, para glorificar a Dios, para dar gracias al Señor. Claro que los hay. Por descontado que los hay. Claro que sí. Y es más, porque hablábamos de la muerte ahora. Alguien dirá, ¿qué sermón más raro para un día de fiesta? Pero no me digas que esto no son motivos de gratitud y de alegría. Y más con los tiempos que corren. Fijaos el versículo 4. Dios, además, es el que rescata de la fosa tu vida. Otras traducciones dicen del sepulcro. Quizás aquí
los comentaristas y estudiosos bíblicos no se ponen de acuerdo. Quizás David estaba hablando de todas las veces, y no fueron pocas, que el Señor le libró de morir a David. Es posible. Puede que David estuviera refiriéndose a su resurrección, aun después del día de su muerte. También es posible. Cualquiera de las dos cuestiones es bíblica. Es más, no sería raro. Podría ser que David estuviera pensando en las dos. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero la cuestión es que él era consciente de que su vida, aquí en este lado de la eternidad, o después, en el último día, su vida sería reclamada del sepulcro por parte de Dios, para estar en los nuevos cielos y en la nueva tierra en los que la justicia morará. Esta era su esperanza. Y a lo largo de tu vida, quizás seas consciente, o quizás no, creo que todos podemos ser conscientes y no. Dios nos ha librado de la muerte en infinidad de ocasiones. A veces ha dependido de salir un minuto antes o un minuto después de la puerta de tu casa, el que no hayas tenido un percance que puede haber sido fatal para ti o para los tuyos. Un minuto, quizás un segundo. ¿Quién ha estado detrás de esto? Lo que suele decir tu buena estrella, tu buena suerte, es que soy un tío suertudo. Es el Señor que nos guarda, es el Señor que nos cuida, que nos protege. Y otras veces sí que sabemos específicamente cuándo el Señor nos ha guardado y nos ha protegido de forma increíble, en circunstancias que diríamos, madre mía, ¿cómo he podido salir de esta? Evidentemente tú no has salido de esta. El Señor libra tu alma del sepulcro. El Señor libra tu alma de la fosa, conforme a su propósito y conforme a su voluntad para contigo. Esto es algo maravilloso. ¿Te olvidas de los momentos en los que Dios ha puesto su mano protectora sobre ti o cualquiera de nuestros seres amados? No deberíamos, no deberíamos. Dios está continuamente preservando nuestras almas. Y tú y yo, además de eso, si el Señor no viene antes, tengo una noticia para ti. ¿Estás preparado? Vas a morir. Pero tú y yo, como hijos de Dios, tenemos la gloriosa esperanza de que Él algún día nos llamará de la fosa, nos librará de ese sepulcro. No vamos a estar ahí perpetuamente. Él nos levantará y con nuestros propios ojos le veremos en la resurrección del último día. Tú y yo vamos a partir de este mundo, pero quiero que tengas una cosa clara. No solo que el Señor nos resucitará, es esto para que te quites todo miedo y toda angustia, ¿sí? No prevención, no precaución, no responsabilidad, por favor, pero tú no vas a abandonar este mundo ni un minuto antes ni un minuto después de lo que Dios quiera. Y esto no es un llamado a la temeridad, es decir, por ejemplo, nadie me puede tocar. No, no, no. Lo que quiere decir es que Dios tiene nuestros tiempos en sus manos. Esto es algo, hermanos, precioso, en un mundo en el que hay tantas inseguridades, inestabilidades, dudas en cuanto al futuro. Saber que toda nuestra vida, hasta nuestro último suspiro, está en las manos de Dios, de nuevo, es motivo para bendecir a Dios con toda nuestra alma. ¿Sí o no? Amén. Claro que sí. Tenemos esa gloriosa esperanza. Y ya para concluir, y no sé si me he pasado de tiempo, creo que no sé cómo estamos, no sé. Estamos en ese tiempo de gracia todavía, ¿no? Bien, ya estoy terminando. El salmista está concluyendo de la siguiente manera, versículos 4 y 5. A partir del 4 en la mitad dice que Dios es el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila y que nadie se haga ilusiones. Vamos a explicar lo que quiere decir esto de que Dios nos rejuvenece. No nos pongamos nerviosos. Ahora David no está siendo tan específico, si os fijáis. Ahora ya de repente empieza a englobar muchas más cosas. Habla de todas las bendiciones que recibimos cada día de la mano de Dios, seamos o no conscientes, como decíamos antes. ¿Recordáis? Tus misericordias son nuevas cada mañana.
¿Y por qué dice David que estas bendiciones o estos beneficios nos coronan? Pues porque estos beneficios, y quiero recalcar que esto es fruto de la gracia de Dios también, estos beneficios, estas bendiciones nos conceden honra y dignidad. Todas las bendiciones de Dios son frutos que nos conceden honra y dignidad. Todas estas bendiciones nos dicen que somos amados por Dios, favorecidos por el Rey del Universo. Son favores de Dios, tu Padre, a sus hijos amados. Son fruto de haber sido adoptados en la familia de Dios. Son fruto de haber sido hechos hijos de Dios. Amados, cuidados, protegidos por el Rey del Universo. Nuestro Padre. Dice el Señor en el Sermón del Monte, vuestro Padre, y dice que cuida de los lirios del campo y que cuida de los pajarillos, pero no está diciendo que sea el Padre de los lirios del campo ni el Padre en el sentido filial de los lirios o los pájaros. No, no, no. Está diciendo vuestro Padre cuida de estas otras cosas que sí son creación suya, pero no en el sentido paternal, de relación entre padre e hijo que nos ha otorgado el Señor por medio de haber nacido de nuevo. Él nos ha engendrado otra vez. Ahora somos sus hijos de una forma especial, propia, única. Él es tu padre y tú eres su hijo. Tú puedes echarle unos granos de arroz a unos pajaritos aquí en el parque, en esta plaza, pero la paella se la vas a hacer a tus hijos, ¿no? Digo yo. Espero. Vemos la diferencia. Esto está hablando el Señor. Si estos pajarillos reciben arroz, ¿qué no vas a recibir? Dice una paella, dice una arroz a banda, lo que queráis. Lo que más os guste. Hermanos, todo esto es un regalo precioso de Dios. Somos hijos de Dios, nacidos de Dios. Él nos escogió y nos llamó en la eternidad para recibir esta gloriosa salvación. La hemos recibido de Él desde antes de la fundación del mundo y se ha hecho visible hoy en día. Aquí estamos, como una familia unida en Cristo. Y sabiendo que a pesar de nuestro pecado, todas estas gracias y bendiciones iban a costar la muerte preciosa del Señor Jesucristo en la cruz. Así que no es que el Señor nos dé muchas cosas buenas, es que nos colma de bendiciones. Hay traducciones que dicen, Él harta tu alma de bendiciones. Estamos hasta aquí de bendiciones. Después de una gran comilona nos sentimos llenos, satisfechos. De hecho, fijaos, Santiago 1:17, ¿qué nos dice acerca del Señor y de las cosas que Él nos provee? ¿Recordáis? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces celestes, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O el Salmo 23, versículo 6, que nos está diciendo lo siguiente: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, literalmente en hebreo, me perseguirán el bien y la misericordia todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Todo esto son bendiciones preciosas de parte de Dios. Y por eso nuestras almas se mantienen vigorosas, se mantienen verdes. Mirad el Salmo 92, ¿qué dice? Qué palabras tan hermosas. Salmo 92, a partir del versículo 12, fijaos. El justo, ¿qué dice? Florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Es a un creyente de años y años y años que ha pasado las 1001 y lo ves aquí
alabando a Dios, bendiciendo a Dios, congregándose con el pueblo de Dios y diciendo, Dios es bueno. ¿Por qué? Pues porque su alma está siendo reverdecida, rejuvenecida. Como dice Pablo, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Así que, hermanos, hermanas, ¿tenemos o no tenemos razones para bendecir a Dios y darle gracias? Yo creo que sí. No solo por sus beneficios hoy en día, sino por los beneficios eternos y gloriosos que nos aguardan a cada uno de nosotros y que son muy superiores a cualquier cosa que podamos recibir ahora. Nos aguarda toda una eternidad en la presencia de Dios, en los nuevos cielos y la nueva tierra. Dios no es mezquino, como el ser humano es mezquino. Dios lo da todo generosamente, libremente, graciosamente. Lo hace contigo y lo hace conmigo. Me gustaría acabar con una frase de las Crónicas de Narnia. No sé si habéis leído todos los libros. Pues lo siento, os voy a hacer un spoiler. ¿Lo dejáis? En el último libro, al final, ocurre algo que todos mueren. Todos mueren en un accidente de tren. Bien, ¿eh? Y todos, evidentemente, ¿qué ocurre? Van al cielo. Y allí va Lucy, ¿recordáis a Lucy? La pequeña Lucy, que ya no es tan pequeña, y está allí, y hay uno de los personajes, dice, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué propósito tiene estar aquí? Y este personaje le dice, estáis en la tierra de Aslan para siempre, y ahora vais a vivir nuevas aventuras, y cada capítulo será mejor que el anterior. Hermanos, gozosos por este local, gozosos por esta iglesia, gozosos por lo que Dios está haciendo en medio de vosotros. Pero no lo olvidéis, todas estas cosas son transitorias. Son transitorias y no duraderas, hermanos. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir en la vida de todos nosotros y cada uno. Las aflicciones del tiempo presente no son nada comparadas con la gloria venidera que Dios ha reservado para los que le aman. Así que no nos centremos en el ahora, disfrutémoslo, pero pensemos aún más allá, en las glorias venideras, en todo lo que aún en este lado de la eternidad podéis hacer en Castellar del Vallés para la gloria de Dios y para la propagación del Evangelio, por descontado. Pero démosle gracias a Dios por encima de todo, por haber derramado su bondad sobre nosotros en este mundo y en el venidero por medio de la sangre derramada de Jesucristo en la cruz. Amén, hermanos. Amén. Oremos brevemente. Señor, te damos gracias y nunca son suficientes, Señor. Siempre son pocas. Gracias por todas tus misericordias. Gracias por la salvación. Gracias por lavarnos de nuestros pecados. Gracias por librarnos del pecado, de la muerte, de este mundo y de Satanás, Señor. Gracias por guardarnos en tiempos de dificultad, por guardarnos de peligros, por guardarnos de enfermedades, por guardarnos de la muerte misma, Señor. Y gracias porque tú renuevas nuestra alma, gracias a la obra del Espíritu en nosotros a través de Jesucristo. Señor, gracias. Bendice esta iglesia y que sea una iglesia como ya es, pero todavía más, una iglesia agradecida, una iglesia que dice con un mismo corazón, bendice, oh Dios, oh alma mía, al Señor. Amén. Amén.